La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levante sus manos hacia el cielo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Todos a una sola voz. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y da
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Jesús resucitó. Venció la muerte con poder para darnos vida eterna. A Él sea la gloria. Alturas, y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas, y en la tierra, paz a los hombres, porque tú eres santo, solo tú, Señor, tú solo, porque tú eres santo, solo tú, Señor, tú solo, tú solo, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amada familia, la bendición de mi Señor con cada uno de ustedes, bendecidos de seguir estudiando de manera sistemática el libro o la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. La semana anterior habíamos compartido esa primera parte acerca de lo que significa ser un pionero del Evangelio. Le animo a que revise esa enseñanza. Y habíamos considerado las cadenas que experimentó el apóstol Pablo y que no impidieron el progreso del Evangelio. El día de hoy vamos a ver no solo, ya vimos las cadenas, hoy vamos a ver los críticos del apóstol Pablo, y le pido que por favor abra su Biblia en Filipenses 1, versículo 15 al 19. Filipenses 1, 15 al 19. Leemos, dice: algunos, recuerde que Pablo se encuentra en una prisión en Roma, recuerde que están tratando su caso, y que había el apóstol Pablo aprovechado, a pesar de las cadenas, aprovechó para predicarles a los soldados en el pretorio, a los oficiales que estaban llevando este caso, que eran personas muy importantes dentro del Imperio Romano. Había animado a los hermanos para que compartieran más la palabra del Señor en esos días. En ese contexto, lea por favor versículo 15 al 19, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, los críticos de Pablo. Predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, dice Pablo, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Una vez más, ¿en qué se goza? En que Cristo es anunciado, a pesar de que está preso, a pesar de que está encadenado. En esto me gozo. Cristo es anunciado. Les estoy predicando a los soldados en el pretorio, les estoy predicando a los oficiales importantes del Imperio Romano, les estoy animando a mis hermanos en la iglesia. Mire, en esto me gozo y me gozaré aún. Todos, versículo 19. Porque sé, mire esta convicción, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo,
o sea, la intercesión de los hermanos y la ayuda de lo alto, la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Qué hermosa, qué forma que tiene de ver el apóstol Pablo las situaciones y circunstancias. Consideremos los críticos de Pablo. Amados hermanos, realmente es difícil creer que alguien se opusiera a Pablo, porque estaba predicando de las grandezas del Señor, no estaba organizando un ejército para provocar una revuelta dentro del Imperio Romano. Sin embargo, hubieron creyentes en Roma que sí se opusieron a Pablo. Tremendo, ¿no? Las iglesias estaban divididas, recuerde. Algunos predicaban a Cristo sinceramente, queriendo que la gente en realidad se salvara. Pero en cambio habían otros que predicaban a Cristo hipócritamente, queriendo hacer la situación del apóstol Pablo aún más difícil. Así que este grupo usaba el evangelio para promover sus propios deseos egoístas. Tal vez pertenecían al grupo legalista de la iglesia que se oponía al ministerio de Pablo hacia los gentiles. Tal vez era este grupo de judíos que decían, no es posible que el evangelio también incluya a los gentiles. Tal vez ellos se opusieron a que Pablo enfatizara acerca de la gracia de Dios, en lugar de la obediencia a rajatabla de la ley judaica. Tal vez ellos se opusieron. Lo que sí sabemos es que la envidia y la contienda van juntas, así como el amor y la unidad van juntos. Le repito, la envidia y la contienda van de la manito. Pero así también, buenas noticias, el amor y la unidad también van de la mano, de acuerdo al testimonio de estos pasajes que estamos estudiando. El apóstol Pablo usa una palabra realmente interesante ahí en el versículo 16. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Quiero que ponga atención a esta palabra. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Ahora, esta palabra contención, ¿qué significa? Significa solicitar votos para hacer un puesto oficial, hacer que la gente le dé su apoyo. Eso significa por contención. ¿Te das cuenta? Solicitar votos para que me pongan en un puesto. Hacer que la gente dé su respaldo, hacer que la gente dé su apoyo. Así que la meta de Pablo era la de glorificar a Cristo y hacer que la gente siguiera al Señor. Y la meta de los críticos era la de ganarse adeptos. Mire cuál es la diferencia. Y usted puede establecer hoy mismo quién es un verdadero hombre de Dios y quién no lo es. Quién es un crítico de las cosas del Señor. Le repito, el verdadero siervo de Dios, como en el caso de Pablo. Pablo tenía como meta glorificar a Cristo en primer lugar, y en segundo lugar, que la gente siguiera al Señor. Pero ¿cuál era la meta de los críticos? Solamente ganarse simpatizantes, seguidores, adeptos. Dame tu like. En nuestro contexto moderno. Así que en lugar de preguntar, ¿has depositado tu fe en Cristo? Los críticos preguntaban, ¿de qué lado tú estás? Decídete, ¿de nuestro lado o del lado de Pablo? Desafortunadamente, hermanos, esta clase de política religiosa aún se ve hoy en día dentro de las iglesias. Y la gente que practica esta clase de política necesita darse cuenta de que solamente se está haciendo daño a sí misma. El creyente que tiene la mente sencilla, que tiene puesto su corazón en el Señor, mira a sus críticos como otra oportunidad para variar, como otra oportunidad para el progreso del Evangelio. ¿Sí? No le ve como un obstáculo.
otra oportunidad. Así que, como un fiel soldado, el apóstol Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 17 dice, vamos desde el 16. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amados, el apóstol Pablo pudo regocijarse no en el egoísmo de sus críticos, sino en el hecho de que Cristo era predicado de cualquier manera. No había envidia en el corazón de Pablo. Él no estaba en competencia con los otros críticos, que al final del día estaban predicando. Imagínense. Así que no había envidia en el corazón de Pablo, ni siquiera le importaba que algunos estuvieran de su lado y que otros estuvieran en su contra. Lo único que le importaba era predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Así que si tú tienes detractores, tú tienes críticos, lo importante es que el Evangelio sea predicado. Permítame ilustrar con algo muy impactante, por lo menos para mi vida. No sé para usted, pero es un hecho conocido que los grandes evangelistas ingleses como John Wesley, que lo mencioné en el programa anterior, pero tenemos otro gran evangelista inglés, su nombre es George Whitefield. Estos dos predicadores, estos dos siervos de Dios, en realidad a la hora de la hora, hermanos queridos, no es que concordaban en todas las cuestiones doctrinales, no, de hecho, habían situaciones en las que no estaban de acuerdo. Sin embargo, estos dos hombres de Dios tuvieron mucho éxito en el ministerio, predicaron a miles y miles de personas y de hecho, multitudes vinieron a Cristo. Ahora, se dice que alguien le preguntó a Wesley y le dijo si es que él esperaba ver a Whitefield en el cielo. Y el evangelista Wesley contestó: me pregunta si es que yo le espero ver a Whitefield en el cielo. Pues no, yo a él no espero verlo. Entonces, ¿no piensa, le dijeron, que Whitefield es un hombre convertido? Wesley dijo: claro que sí, es un hombre convertido, es un hombre de Dios, pero no lo espero ver en el cielo porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que no espero verlo. Si tú te das cuenta, aunque no coincidía con su hermano en varias cosas, no de fondo, de forma, Wesley no tenía envidia en su corazón, ni buscó oponerse al ministerio de Whitefield. Por lo general, hermanos queridos, la crítica es muy difícil de aceptar. Qué difícil es saber que te están criticando. Qué difícil es. Especialmente cuando nos encontramos en circunstancias difíciles como las que está atravesando el apóstol Pablo. ¿Cómo podía el apóstol regocijarse aún? No solamente que se regocijaba por las cadenas que estaba puesto en aquella prisión, sino que ahora se regocija el apóstol Pablo aún por sus críticos. Se regocijaba aún ante tanta crítica, oposición, comentarios. Es que él poseía la mente sencilla del verdadero siervo de Dios, que no se deja quitar el gozo por cualquier crítica, por cualquier motivo, por cualquier circunstancia. Es por eso que el versículo 19 dice: porque yo sé que nuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, indica que Pablo esperaba que su caso terminara en victoria, a pesar de las cadenas y a pesar de los críticos. Pablo sabía que iba a terminar en victoria, porque dice en liberación, por causa de las oraciones de sus amigos y obviamente por la ayuda incomparable del Espíritu Santo de Dios.
Por eso la palabra suministración que usted ve en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta palabra suministración está relacionada con la palabra coro. No sé si usted sabía esto. Con la palabra coro, sí. Cuando una ciudad griega, por ejemplo, iba a celebrar un festival especial, alguien tenía que pagar a los cantantes y alguien tenía que pagar a los danzantes, a los danzarines. Así que la donación que se podía y la donación que se pedía tenía que ser una donación generosa. Así que esta palabra suministración significa proveer generosa y abundantemente. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la provisión generosa y abundante o la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es que Pablo no dependía de sus propios escasos recursos, sino de los recursos generosos de Dios, suministrados, ministrados, dados por el Espíritu Santo. Qué lindo poder entender estos pasajes, mis amados hermanos. Poder entender que Pablo participó en el avance pionero del Evangelio en Roma a través de sus cadenas y a través de sus críticos, o a pesar de sus cadenas y a pesar de sus críticos. Pero también hubo un tercer instrumento empleado, que es el que vamos a considerar y con el que terminaremos esta sección. Entonces, el avance del Evangelio se da a pesar de las cadenas, a pesar de sus críticos, pero también a pesar de la crisis de Pablo. Mire lo que dice el versículo 20 al 26, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Consideremos no solo las cadenas, no solo los críticos, ahora la crisis. ¿Le parece? Estamos entonces desde el versículo 20 al 26. Amados, a causa de sus cadenas, recuerde, Cristo fue conocido. ¿Por quién? Por los soldados pretorianos, por los oficiales y abogados y hombres importantes del César. Cristo fue conocido, el Evangelio fue divulgado. Y a causa de sus críticos, Cristo también fue predicado. Recuerda usted en el versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Mas a causa de las crisis de Pablo, Cristo fue magnificado. Te repito, a causa de las cadenas, Cristo fue conocido. A causa de los críticos, Cristo fue predicado. Pero a causa de las crisis, Cristo fue magnificado. Guarda esto, por favor, especialmente si tú estás pasando por momentos de crisis. Hermano querido, el motivo por el cual Dios permite, o uno de los motivos, es que Cristo sea magnificado. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amados, ¿era posible que Pablo fuese hallado traidor a Roma? Y era posible que el apóstol Pablo hubiese sido
no solo hallado traidor, sino ejecutado. Así que el juicio preliminar aparentemente fue a favor de él. Sin embargo, había que esperar el veredicto final, ya que Pablo tenía la mente de un hombre de Dios, una mente y un corazón lleno de gozo, una mente sencilla. No consideraba su cuerpo como posesión propia, porque su único deseo era el de magnificar a Cristo en su cuerpo. ¡Qué tremendo! Y nos preguntamos nosotros, casi 2000 años después, ¿necesita Cristo ser magnificado a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra vida? ¿Necesita ser Cristo engrandecido? Eso es lo que significa. Después de todo, ¿cómo puede un simple ser humano magnificar al bendito, grande, excelente Hijo de Dios? ¿Cómo? Quiero que entienda lo siguiente a través de este ejemplo sencillo, de esta ilustración. Amados, las estrellas que vemos nosotros en el cielo son mucho más grandes que el telescopio, ¿sí o no? Infinitamente más grandes que un simple telescopio. Sin embargo, el telescopio magnifica a las estrellas. De hecho, estando tan lejos, el telescopio, ¿qué hace? Las acerca. De la misma forma, el cuerpo del creyente tiene que ser como un telescopio, el cual acerca a Cristo a la gente. Para la persona común, Cristo es un personaje lejano, nebuloso, que vivió hace siglos. Mas cuando un inconverso observa a un verdadero creyente pasar por un tiempo de crisis, alguien que no conoce de Dios, ve a un cristiano que está pasando por un tiempo de desierto, de crisis, puede ver a Cristo magnificado y lo puede ver mucho más cercano. ¿Se da cuenta? Y así es como Dios quiere usar tu crisis, para que muchos vean a Cristo magnificado y a un Cristo más cercano a través de tu crisis, a través de tu vida. Para el creyente, con una mente sencilla, con un corazón lleno de gozo, Cristo está con nosotros aquí y ahora, punto. Para el no creyente está lejos. Y tal vez sea un Dios impotente, lejano, indiferente. Eso es para el no creyente, pero para el creyente está con nosotros, Cristo. Todos los días está con nosotros, en cualquier situación, está con nosotros. Se abran o se cierren puertas, está con nosotros aquí y está con nosotros ahora. Así que el telescopio acerca las cosas distantes, ¿te has dado cuenta? Y el microscopio, ¿qué hace? Hace que las cosas pequeñitas en cambio se vean grandes. Para el inconverso, Cristo no es muy grande, no es muy importante. Otras personas y otras cosas para el inconverso son mucho más importantes, mas cuando el inconverso observa al verdadero creyente pasar por un tiempo de crisis, debe ver cuán grande es Cristo en realidad. El cuerpo del creyente, por lo tanto, se convierte, por decir de alguna manera, en un lente que hace a un Cristo pequeño verse grande y a un Cristo distante verse cercano. Pablo, mis amados hermanos, no temía ni la vida ni la muerte. De cualquier manera, él quería magnificar a Cristo, vivo o muerto en su cuerpo o no. Con razón tenía Pablo tanto gozo, hermanos. Pablo confiesa que él se está enfrentando realmente a una decisión difícil. Yo no sé qué hacer, dice. Estoy puesto en estrecho. No sé qué hacer. Si quedarme en la carne, que es más necesario por causa de vosotros, o más bien el de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El permanecer vivo era necesario para el beneficio de los creyentes en la iglesia en Filipo y para toda la iglesia. Pero el partir y estar con Cristo era mucho mejor, obviamente. Pablo comprendió que Cristo deseaba que él permaneciera no solo para el progreso del Evangelio, que estaba en el corazón de Cristo,
permanece para que el Evangelio progrese. Pero había algo más. El Señor quería que permaneciera para provecho y gozo de la fe. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En otras palabras, Él quería que ellos participaran en este avance pionero. El apóstol Pablo quería que ellos participaran en áreas nuevas del crecimiento espiritual. Cabe decir que el apóstol Pablo, por ejemplo, exhortó a Timoteo, el joven pastor, ¿te recuerda?, a estar seguro de ser pionero en el nuevo terreno espiritual en su propia vida y en su propio ministerio. Pablo le dice a Timoteo, aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechamiento es nuestra palabra avance pionero. ¿Qué hombre era el apóstol Pablo, hermanos? ¡Qué tremendo! Este hombre estaba dispuesto a posponer su partida al cielo. Y no es poca cosa. Posponer su partida al cielo a fin de ayudar a los creyentes a crecer. Y aún estaba dispuesto en su momento, mire esto, estaba dispuesto a ser condenado a fin de ganar a los perdidos para Cristo. Usted recuerda las palabras ahí en Romanos 9, 1 al 3. Amaba Romanos 9, 1 al 3, por favor, lea y conozca un poco el corazón del apóstol Pablo. Él estaba dispuesto a negarse completamente con tal de que el Evangelio de Cristo y la persona de Cristo sea acercada y conocida para muchos. Romanos 9, 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Sabe que a veces eso me pasa a mí cuando pienso en mis compatriotas ecuatorianos? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y continúa: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. ¿Qué podemos ver, hermanos amados? Que el apóstol Pablo estaba dispuesto a posponer su partida al cielo a fin de ayudar a los creyentes a crecer. Aún estaba dispuesto a ser condenado, anatema, ir al infierno a fin de ganar a los perdidos para Cristo, por supuesto, hermanos. Vemos nosotros aquí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué vemos en el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que tenemos que aprender, tú que estás escuchando este mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que aprender, hermanos? Aprendamos que la muerte no atemorizaba a Pablo. Que para el apóstol Pablo la muerte significaba simplemente separación, que para Pablo simplemente significaba la muerte partida. Diga conmigo, partir, ir. Esta palabra era usada por los soldados, porque no sé qué escoger. Partir y estar con Cristo. Esta palabra partir era usada por los soldados, ¿usted sabía? Esta palabra partir y estar con Cristo era usada por soldados y significaba desarmar la casa de campaña, o sea, desarmar la carpa y seguir adelante. Eso significaba partir. ¿Qué cuadro de la muerte del cristiano? Cuando muere un cristiano, ¿qué es lo que hace? Parte hacia Cristo. ¿Qué significa? Significa que desarma su tienda en la que ha vivido durante todo este tiempo hasta la hora de su muerte, y su espíritu va a su hogar, su verdadero hogar con Cristo en el cielo. Qué hermoso, hermano querido. Eso es lo que debemos entender. Los marineros también usaban esta palabra partir en los tiempos bíblicos. ¿Qué significaba? Significaba desatar el barco y ponerse a navegar. Eso también usaban los marineros.
O sea que cuando un cristiano muere, es como que desata al barco, elevan anclas y el creyente sale a navegar, va a la presencia misma del Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, de desarmar la carpita y seguir adelante, de levantar de desatar el barco, levantar el ancla y ponernos a navegar. Partida también era un término político en la época bíblica. Describía el hecho de poner en libertad a un prisionero. Así que los hijos de Dios están encadenados por las limitaciones del cuerpo y las tentaciones de la carne. Pero la muerte, ¿qué es lo que hace? La muerte a nosotros nos libera. O somos liberados a través de la muerte, o seremos liberados a través de la segunda venida de Cristo. Finalmente, partida era una palabra usada por los agricultores. Entonces, no solamente por soldados, desarmar la carpa y continuar el viaje, marineros, levantar la cuerda y elevar anclas, no solo para los políticos que significaba dejar en libertad a alguien, sino también para los agricultores. Esta palabra partir quería decir quitar el yugo del buey. Pablo había tomado el yugo de Cristo, el cual es fácil de llevar, pero ¿cuántas cargas llevó en su ministerio? Por eso es que el Señor decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, si necesitas entender esto, de que partir y estar con Cristo significa poner a un lado las cargas, habiéndose terminado su trabajo en este mundo, en esta tierra, entonces nada ni nadie puede robar el gozo que un hombre o una mujer de Dios tenga en su corazón, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es ganancia. Amados hermanos, la cosa que nos anima y que nos provoca seguir adelante son estas palabras, la vida, el testimonio del apóstol Pablo. Qué tremendo. Cristo a Pablo le llenaba de gozo y hacía de su vida una vida digna de vivirse. En el versículo 21 usted lo leyó: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo 21 viene a ser una prueba valiosa para nuestras vidas. Y voy terminando, pero quiero que ponga mucha atención a estos últimos segundos de este mensaje. Recuerde que Pablo está siendo usado a pesar de las cadenas, a pesar de los críticos y a pesar de las crisis. Recuerde que Pablo no tiene temor a la muerte, que él está puesto en estrecho, él no sabe qué hacer, si quedarse a causa de los hermanos o partir. Para un soldado, armar su carpa y seguir adelante. Para un marinero, levantar anclas y ponerse a navegar. Para un agricultor, que se ha levantado su yugo y sentirse libre. En el ámbito legal, declarar a un prisionero libre. Hermanos queridos, para nuestra vida, tú puedes decir lo mismo, porque para mí el vivir es Cristo. Y esto, el morir es ganancia. En serio, para ti, el morir es ganancia. Si es así, nadie te va a quitar el gozo. Porque para mí el vivir es Cristo. Diga conmigo, y el morir es ganancia. Ahora quiero que nos imaginemos algo para terminar. Llena tú mismo los espacios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos este ejercicio? Porque para mí el vivir es el dinero y el morir es quedarme sin un centavo. ¿Qué tal? Haz este ejercicio conmigo.
Porque para mí el vivir es la fama y el reconocimiento, y el morir es ser olvidado. Porque para mí el vivir es el poder, y el morir es perderlo todo. No, amados hermanos, Iglesia Cristiana, Dios es fiel. Nosotros debemos hacer eco a las convicciones que tuvo el apóstol Pablo. Y si vamos a tener gozo a pesar de las circunstancias, y si vamos a participar en el progreso del Evangelio, entonces digamos a boca llena todos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias por esta palabra, la guardamos en nuestro corazón, y tu bendición sobre tu pueblo, pioneros en el Evangelio, que tú los uses a pesar de sus cadenas, a pesar de sus críticos y a pesar de sus crisis. Guardamos esta palabra y tu bendición, Señor, en Cristo Jesús, amén. Y todos decimos amén. Que Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.